¿No? Ya está, finalmente ya se conectó con nosotros la legisladora de la bancada de UNES e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Paula Cabezas, para que nos cuente cómo finalmente cerraron o clausuraron estas sesiones que tuvieron ayer, en la que se esperaba recibir a la primera dama, al hijo del presidente de la República, o a su abogado, como ella había enviado en esa misiva, y al presidente de la República, que les ha invitado pues a ustedes a acudir al Palacio de Gobierno. El presidente de la comisión ha dicho que se invita nuevamente al presidente de la República para que comparezca a esta instancia legislativa y para que dé a conocer a ustedes y a través de ustedes, a sus mandantes, al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, a todos en general, las explicaciones del caso para esclarecer este escándalo de aparente evasión fiscal en el que presuntamente estaría involucrado el presidente de la República. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Esta convocatoria bajo prevención de ley, ¿qué significa y quién les garantiza a ustedes que el presidente esta vez va a acudir hasta este ente legislativo? Buenos días. Dale, Licenia, Alexis, gracias por la posibilidad de estar acá, me disculpas por el leve retraso. Aspirábamos que el presidente de la República, y escuchaba la parte introductoria a la entrevista sobre la palabra presidencial. Miren, hay una confusión enorme por parte del presidente de la República, su asesor jurídico y quienes lo, digamos, no sé si lo asesoran, porque yo creo que ahí más bien están desvirtuando el rol que cumplen las instituciones. El presidente de la República ayer en su carta, en la misiva enviada a la comisión, decía que su juez de cuentas es la Contraloría, que no tenía que ir a la Asamblea Nacional. Si bien la Contraloría debe ejecutar o debe hacer un proceso de fiscalización o investigación sobre lo que dice claramente la ley del pacto ético en torno a que funcionarios públicos o políticos o candidatos no pueden tener cuentas en paraísos fiscales, esto no inhabilita a lo que la Asamblea tiene que hacer. El artículo 120 de la Constitución y el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos dan el aval a la Comisión y a la Asamblea para continuar con este proceso de fiscalización e investigación. Entiéndase, Licenia, Alexis, esa es la razón de ser de un parlamento, de nuestra Asamblea, fiscalizar y legislar. Entonces, que el presidente, de manera muy suelta de huesos, diga, no, yo no voy a la Asamblea porque ustedes no tengo que ir allá, primero es sin observar norma expresa que está en la Constitución. Por otro lado, la convocatoria hecha al presidente de la República, sus círculos cercanos familiar y también círculo cercano económico y empresarial, pasa porque la misma ley nos faculta a Alexis y Licenia. ¿Qué dice la ley del pacto ético en el artículo 4, inciso 2? No pueden tener recursos funcionarios públicos o sus familiares hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Si el presidente de la República en cadena nacional, en un medio de comunicación dice, sí, yo tengo un fideicomiso en el Ecuador, pero también tengo fideicomisos fuera. Si el presidente públicamente dice que su patrimonio va a pasar o está en manos de sus familiares, debe, obviamente, las personas vinculadas ir a la comisión y darnos elementos de juicio para poder equilibrar la investigación. Sí nos preocupa porque el presidente de la República no tiene que irle a responder a la comisión, tiene que responderle al país, a los ecuatorianos, que hoy tienen más certidumbres, que tienen más dudas que certezas. Porque cuando el presidente de la República dice, yo voy a cualquier comisión, yo voy al pleno de la Asamblea Nacional, yo voy a responderle a los ecuatorianos, y resulta que de un momento a otro no va, se devalúa la palabra presidencial, se devalúa su imagen como presidente de la República y aparte está dando a entrever que algo pasa, que algo no está bien, que aquí se está ocultando información y el presidente de la República debe, por el bien de su gobierno, por el bien de su palabra, por el bien de su imagen institucional al mundo, porque el presidente, si él fuera el gerente del Banco de Guayaquil, mire, entenderíamos que pueda tomar esta decisión y en una pataleta decir no voy. El tema es que él es el primer servidor público de este país. Él es el primer mandatario y él no cambia su condición de servidor público por ser presidente de la República. Eso es lo importante y neurálgico a analizar. Entonces, aspiramos, respetuosamente la comisión ha vuelto a enviar un documento para hacer un insístase a la presencia del presidente dentro de la comisión, pero nos preocupa, Alexis,
nos preocupa estos cambios de comportamientos, nos preocupa que un momento diga una cosa y otro día diga otra. Yo entiendo que seguramente querría una comisión en donde un amigo le pueda hacer preguntas o una comisión que vaya hasta Carondelet. No, presidente, quizás en otras condiciones nosotros iríamos, porque nos invitó a Carondelet. Gracias por la invitación, pero somos la primera función del Estado que está en este momento realizando una investigación, que lo investiga usted y que tiene que ir a la Asamblea Nacional. Después que pase la investigación, si en otro contexto nos invita, podremos ir. Pero ahora esto es serio y hay que responderle al país. Asambleísta, ¿cómo está? Un gusto saludarle, poder conversar con usted. A ver, partamos de un hecho que fue polémico y que además generó toda una corriente de respuestas en redes sociales y una corriente que además demostró los aliados que tiene el gobierno y el presidente Lasso y su familia, ¿no? Cuando se decide convocar desde la comisión a la señora María de Lourdes Alcíbar, esposa de Guillermo Lasso, y a su hijo a la comisión para que rindan sus testimonios o sus versiones, de inmediato salieron a decir con la familia no. Y yo ahí sí quiero citar parte de lo que fue la respuesta suya a la introducción y a la pregunta que le hiciera a Licenia. Es decir, hoy Guillermo Lasso y la familia Lasso no es una familia más de las tantas que hay en el país, pues es la familia presidencial. Entonces, si la esposa y el hijo son quienes ahora titulan como los administradores o quienes manejan las inversiones en el paraísos fiscales o donde sea, tienen un vínculo, digamos, más allá de familiar con el presidente, o sea, si son quienes administran esos bienes. Pero yo sí quisiera una respuesta suya con respecto de, primero, la negativa de la familia de ir a la comisión, de responder a través de su abogado, y de esta campaña mediática que se montó a favor de Lasso y de su familia, diciendo con la familia no, cuando hemos visto en el pasado cómo se han metido con los padres, hermanas, esposos, esposas, también de exfuncionarios públicos de otros gobiernos. Miren, yo quiero dejar esto claro y es importante que ante la opinión pública quede esto sentado. A la familia, los políticos, a ver, uno somos nosotros quienes involucramos a la familia en las actividades del presidente Lasso. Es el presidente Lasso que ha involucrado a su familia en sus actividades. Lo mismo pasa con Moreno. La Comisión de Fiscalización ha iniciado un proceso de fiscalización e investigación por el tema de INA Papers y ha convocado a su esposa y a toda su familia. Si hay beneficiarios y todo el mundo conoce que el tema INA va por las iniciales del nombre de las hijas del expresidente Moreno, las noras, que también son empresas que están en fideicomisos en Dakota del Sur, Nora, a decir del mismo Javier Lasso, hermano del presidente Lasso, Nora es el nombre de la mamá del presidente, del presidente actual. Entonces, si todos estos vínculos nos llevan a que hay involucrada o que están ligados familiares del presidente de la República, ¿por qué negarnos a asistir a dar una versión? En Chile se está llamando a rendir versión a los hijos del presidente Piñera, porque la investigación ha arrojado que hay una empresa offshore vinculada con los hijos del presidente Piñera y están yendo a rendir versión a la fiscalía. ¿Qué quiero decir con esto, Eliseo? Que no somos nosotros que hemos vinculado a los familiares en estas actividades. Si están vinculadas, tienen que responder. Son los políticos que vinculan a sus familiares. Ojalá no tenga que pasar eso. Pero si la esposa del presidente de la República es la directa beneficiaria del fideicomiso o tiene relación con ellos, tiene que responder. El Banco Banisi, antes Banco de Guayaquil y luego cambió su razón social ahora como Banisi, el presidente de la República en su momento dijo que sea su banco. Ahora el banco es administrado por su hijo. Tenemos entendido que el banco ahora pasó a ser patrimonio del hijo. Ahí está la pregunta. ¿Lo vendió, lo donó, fue parte de la herencia que le entregó? En cualquiera de esos casos, Elisenia y Alexis, debe existir un registro de pago de impuestos. Pago impuesto a la herencia, pago al impuesto a la renta. Impuestos que se tienen que pagar cuando se hacen esas transacciones. Otro tema, que lo pongo también en el tapete para que entiendan por qué el presidente tiene que ir a la comisión. Él, en su declaración juramentada,
dijo que su patrimonio bordeaba los 39 millones de dólares. Hay una corporación GLM, que por las siglas sabemos que es Guillermo Lazo Mendoza, que ha sacado recursos del país, ha pagado por impuesto a la salida de divisas cerca de un millón y medio. Esto representaría que por el pago de impuestos a la salida de divisas ha sacado cerca de 31 millones del país. Alexis, Elisenia, ¿dónde están esos recursos? ¿Es inversión? ¿Fueron a paraísos fiscales? Son ellos los que tienen que responder. Nosotros no queremos elucubrar ni queremos adelantar criterios, pero a nosotros nos encomendó la Asamblea verificar si el presidente de la República ha cumplido la ley del pacto ético, que claramente dice que el presidente de la República o funcionarios públicos hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad no pueden. No es invento de la Asamblea. No pueden. Está en ley. Es norma expresa. No pueden tener recursos en paraísos fiscales. Esas son las preguntas, esas son las respuestas, esas son las preguntas que esperan respuestas del presidente de la República, y que el espacio es la Asamblea Nacional. ¿Pero en qué medida van a poder avanzar, legisladora Cabezas, si el presidente de la República finalmente no acude tampoco este viernes, que ha sido convocado nuevamente para dar las explicaciones del caso? ¿Ustedes cómo van a poder avanzar en esta misión que tienen de indagar, de averiguar, de esclarecer este tema? Además, en la misiva que les envía el presidente de la República, él dice que el tema del cumplimiento de la ley después de la consulta popular sobre los paraísos fiscales, pues ya tuvo respuesta de las autoridades electorales y que ahí debería quedar el tema. Entonces, ¿cómo ustedes van a lograr esclarecer y qué decir frente a lo que usted hablaba hace un momento también, de que ustedes no están anticipando criterios? Desde el lado del gobierno se ha dicho que ustedes ya anticiparon criterios y que no son objetivos o no tienen la calidad de objetividad del caso como para analizar el tema. No, estamos poniendo primero los hechos. La investigación requiere de un punto de partida que son los hechos. Y los hechos son estos. Las empresas... Es más, yo quiero ir un poquito más atrás. En el 2017, Página 12 hizo una investigación del entramado offshore del presidente de la República que ligaban a 49 empresas en paraísos fiscales, y el presidente de la República dijo que esa investigación era falsa, no era verdad, que él no tenía empresas en paraísos fiscales. Hoy el presidente de la República en cadena nacional dijo, sí tengo empresas en paraísos fiscales, pero me deshice de ellas. Yo creo que eso, Elisenia, merece una respuesta del presidente. Solo eso merece una respuesta del presidente. Porque en ese momento era candidato, o iba a ser candidato, ahora ya es presidente. Entonces, entre el grupo de las 49 empresas que se investigaron en ese momento y las que ahora están dentro del entramado de Pandora Papers, hay algunas que todavía existen y están en un fideicomiso en Delaware. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, Elisenia, Alexis y ecuatorianos? Primero, los paraísos fiscales, que yo creo que esa palabra romantiza de manera inadecuada un ejercicio que es, primero, que al menos el mundo ya está hablando claramente del daño que le hacen los paraísos fiscales, o en este caso, guaridas fiscales, porque quien lleva su plata a un paraíso fiscal, bueno, algo esconde. Porque ¿cuál es la diferencia entre las economías que sí son transparentes por sus recursos? Es que los paraísos fiscales no rinden cuentas. Su legislación hace que exista un bloqueo. Deja de tributar, ¿no? O sea, pagan el impuesto a la salida de divisas por una vez y dejo de tributar permanentemente. Hay una pregunta, asambleísta, que creo que es básica y que parte de quizás la primera declaración del presidente Lazo después de que ese fin de semana, a inicios de octubre, se destapa todo este escándalo de los Pandora Papers. La respuesta del presidente es una cadena nacional en redes sociales también, la noche del, no sé si fue domingo o lunes, en donde él dijo que de forma fulminante se había deshecho de esas inversiones o de esas offshore en paraísos fiscales, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo fue que se deshizo? Es decir, ¿vendió, transfirió, concedió o a quién entregó la administración de esos bienes? Eso creo que no queda claro, porque si él dice, yo ya me deshice, claro, pero ¿cómo lo hiciste? Alexis, y esa es la pregunta de cajón. Esa es la pregunta que abre la caja de Pandora. Esa es la pregunta. Y que el presidente, aunque se niegue a ir a la Asamblea, él debe ser el que responda. Pero sin embargo, creemos también que es importante, y eso lo han dicho varios de los analistas conocedores del comportamiento de las empresas offshore,
y cómo se maneja este tipo de empresas, es que aquí quien va a poner evidentemente en contexto todo esto es el Servicio de Rentas Internas, porque el servicio de rentas, todo pasa por el Servicio de Rentas Internas. Y si las cuentas no coinciden, evidentemente el presidente podría, cuidado, no estoy adelantando criterios porque no somos jueces ni fiscales, pero Edicenia, el presidente podría haber incurrido en varios delitos, como elusión, evasión, es más, se podría hablar hasta de peculado bancario en ciertos casos, se habla de perjuicio tributario. Esto está tipificado en el código. Si bien nosotros estamos estamos limitados porque nos han dado un mandato claro que es identificar si el presidente de la República ha cumplido la ley de paraísos fiscales, la Fiscalía podría, de haber existido estos delitos, podría empezar una investigación. Entonces, sí es necesario que el presidente de la República responda porque estas son las interrogantes. ¿Las vendió? ¿Las entregó? ¿Las donó? ¿Cómo se deshizo de ellas? Y esa respuesta la tiene el presidente. Ahora, asambleísta, hay algo que forma parte de este contexto y de esta coyuntura. Hay una pugna entre Ejecutivo y Asamblea. Creo que para nadie es un secreto que quien dinamitó finalmente un acuerdo político que le pudo haber dado una cierta gobernabilidad fue el propio gobierno y sus operadores en mayo pasado, a inicios del periodo legislativo. Pero de ahí en adelante lo que hemos visto los ecuatorianos es una puja permanente entre Asamblea y Gobierno Nacional. En medio de esto, de la investigación de los Pandora Papers, hay una profunda crisis económica y social que ha degenerado también en una profunda crisis de seguridad. Crisis de seguridad que se ve reflejada en las matanzas, masacres sangrientas que han ocurrido dentro de las cárceles y también en los asaltos, robos, asesinatos, casos de sicariato que están ocurriendo en las calles, plazas y sectores públicos de todo el país. Entonces, en medio de todo eso, el presidente dice: voy a emitir un decreto de estado de excepción. Ese estado de excepción puede ser interpretado de muchas maneras, por los propios abogados, para empezar por ahí, pero también por la Asamblea y por el propio presidente. Y hay una amenaza que es constante, la de una muerte cruzada. Cuando desde la Asamblea se habla de que hay la posibilidad de ir a un juicio político en contra del presidente Lasso y de llegar incluso al extremo de la destitución de un presidente que apenas va a cumplir 5 meses en el poder, y el presidente tiene también bajo la manga el as de la muerte cruzada, en medio de todo ese relajo estamos 17 millones de ecuatorianos y un país que exige a la Asamblea y al gobierno respuestas. ¿Cómo ve usted esa coyuntura tan difícil, tan compleja que estamos viviendo en la actualidad? Alexis, yo lo he dicho desde el inicio y sostengo mi hipótesis. El presidente de la República necesita un enemigo público, contradictor, al cual echarle la culpa. En la primera etapa era la Asamblea que obstruccionista, bloqueaba, nos dijo hasta en un momento indolentes e ineptos, cuando le dijimos que la ley de oportunidades no cumplía lo que decía la ley. Y bueno, ya creo que ustedes conocen cuál ha sido el comportamiento con la Asamblea. De un rato a otro reconocen que teníamos la razón, que la ley era inconstitucional, que la ley debía ser enviada en materias, y ahora dijeron, bueno, vamos a hacer la tarea bien, le vamos a enviar la ley como dice básicamente la norma. Y ahora, en esta nueva intención de buscar un enemigo público, se van con el triunvirato de la conspiración. ¿Quién entiende, Alexis, que salgas un día y descalifiques, emitas criterios antojadizos, que hasta hable de delitos? El presidente no puede ser, por el amor de Dios, mire, esto más allá de que seamos oposición política, por el amor de Dios, el presidente es la imagen de este país. Pero eso ya lo vivimos, asambleísta, eso lo vivimos con Moreno, quien en cadena nacional, en la misma cadena nacional donde dijo que no había texto con nombres y apellidos, él responsabilizó de manera irresponsable y sin pruebas a personas inocentes de las protestas de octubre. Ya lo vivimos. Es ese mismo formato de presidente que llegó al poder con un plan de gobierno que traicionó no a sus simpatizantes, no a sus coidearios, no a Correa, no al correísmo, traicionó a sus electores, traicionó al país. Eso ya lo vimos. Y hoy Lasso replica el mismo modelo con Nebot. Pero Alexis, en un
quizás en una fotografía de alucinación. El presidente de la República dijo que hay una conspiración, que hay un triunvirato de la conspiración. Y anoche se reunió con parte de los conspiradores. Anoche se reunió con cierto sector de la CONAIE y de Pachacuti, o de la bancada que representa a la presidenta de la Asamblea. Entonces explícame, ¿cómo es que en un momento arma un triunvirato en donde está Pachacuti y el movimiento indígena, pero en otro momento no, ahora ya se reúnen, son amiguis? Oiga, pónganse de acuerdo. El país, mire, este circo, insisto, mire, el presidente no necesita detractores políticos que lo desestabilicen. Siendo un poco sarcástica, uno se sienta a comer canguil y ve cómo se cae su gobierno solo. Solo. Él no necesita conspiración. Conspira él permanentemente contra su gobierno, contra él mismo, sus contradicciones permanentes, su falta de seriedad, el no responder al plan de gobierno. O sea, él no sale a la calle. Él cree que porque ayer en la plaza hubo gente que le aplaudía y él ahí decía, no me ahuevo. No, hay problemas graves, Alexis. Hay problemas graves. Están matando a la gente. No hay control en las calles. La inseguridad, o sea, nunca en la vida sentí vivir con miedo. La gente está viviendo con miedo. Y de remate vivir con miedo no tiene trabajo. Los sectores populares viven con $1 al día, por el amor de Dios. La gente se está muriendo de hambre. Y el presidente de la República, su prioridad es poner a un enemigo público que, a decir de él, es el triunvirato de la conspiración. O somos los mafiosos correístas. Por favor, respeto. Y por un lado salen, vamos a dialogar con las fuerzas políticas y vamos a hablar con UNES. Oigan, respeto. Somos una organización política primero, registrada legalmente. No fuimos mafiosos los que fuimos a las elecciones y que casi ganamos la presidencia de este país. No se olvide, presidente, usted ganó con 4.5 de diferencia. Acá vemos gente que sí, somos una oposición política, pero una oposición política seria, constructiva. Hemos sido claros, cuentan con nuestras 47 curules cuando tenga que ser por el país. Aquí no es por Lazo, es por el país. Y nos duele lo que le están haciendo al país, porque siguen gobernando con el retrovisor, siguen gobernando con odio, siguen gobernando porque tienen miedo a Correa. Ya lo tienen fuera, ya lo sentenciaron por influjo psíquico. ¿Qué culpa tiene el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué las culpas de las disputas que tienen entre políticos las tiene que pagar el pueblo ecuatoriano? Basta. Dicen que van a enviar la ley. Esperamos la ley. La esperamos. Porque somos gente decente, porque somos una bancada decente. Y si los proyectos que envía el presidente de la República cumplen con ser proyectos divididos en materias, subsanan las inconstitucionalidades y van de acuerdo a la norma, las vamos a tratar, por supuesto. Pero no crean que no les vamos a hacer aporte, porque para eso estamos los asambleístas, porque las leyes no pasan de un plumazo. Las leyes se debaten y se discuten en las comisiones y en el pleno de la Asamblea Nacional. Y le haremos nuestros aportes, porque somos una oposición decente, no somos delincuentes, exigimos respeto. Y la ministra de Gobierno, esto va para la ministra de Gobierno, que sigue identificando y tachando a la bancada. No, con ellos no. Con estos sí me puedo reunir, con los de UNES no, porque con ellos no se puede, señora. Pero se reunieron, asambleístas. Legítima. Se reunieron, porque a ver, esta semana hubo una publicación de los 4 pelagatos que hicieron reseña de una supuesta reunión de la señora Marcela Guiñaga, de Fausto Jarrín, en Palacio con el presidente, o no sé si con algún delegado de su gobierno. Esa reunión se dio, y digo, ¿se puede confiar en un gobierno que después pasa cierta información a la prensa que la vende como que si fuera una nota de farándula? ¿O fue un error haber asistido? No puedo, primero no estuve en la reunión, en este caso tendría que ser Marcela la que dé datos de los temas puntuales. En la reunión no se hablaron de temas legislativos, entonces mal haría yo de pronunciarme. Insisto, yo creo que es una falta de respeto y de seriedad que en una reunión pedida, porque esto es importante que se sepa, pedida por el presidente de la República, luego se haya filtrado de la manera tan irresponsable y grosera que se ha hecho, y en los ataques hacia nuestra compañera presidenta del movimiento. En esa reunión no se trataron temas legislativos y aspiramos que los temas legislativos se traten con el respeto
que merece nuestra bancada. Nosotros no vamos a hacer reuniones escondidas, ellos tienen que ir a la asamblea, porque siempre están buscando espacios donde la gente vaya donde ellos están. No, señores, vengan a la asamblea, recibimos el proyecto de ley, lo trataremos, y si es positivo para el país, tengan por seguro que van a contar con nuestro apoyo. Nosotros no somos una oposición ciega ni visceral, somos una oposición democrática y que esperamos que de esa forma se nos trate. Exigimos respeto. Asambleísta Cabezas, ustedes van a pedir como comisión ampliación del plazo para la presentación de este informe sobre los Pandora Papers, tomando en cuenta estos obstáculos que han tenido para conseguir información tanto del presidente de la República como de su entorno cercano, que ha sido convocado y que no asistió. No tienen la garantía de que el viernes asista, así es que yo supongo que al no contar con estos elementos ustedes no van a poder entregar a tiempo el informe, ¿o cree que sí? ¿Han pensado en ampliar el plazo para esta investigación? Quizás no estaba en nuestros planes, pero indudablemente ante estas prórrogas que se han presentado por la no comparecencia de varios de las personas que tenían que ir a la comisión, se podría analizar. La ley sí nos da una facultad de extender la investigación 30 días más. Aspiramos que no sea necesario, pero de ser el caso, tendríamos que hacer, porque no puede ir un informe si no tiene todas, digamos, las posiciones de todas las partes. Creemos y aspiramos que el presidente de la República primero cumpla con su palabra, que vaya a la Asamblea Nacional, que vaya a la comisión y que responda ante esta investigación, que no es una investigación hecha por la Asamblea, ni es una investigación hecha por medios locales, es una investigación que está dando la vuelta al mundo, que lo pone el presidente de la República de manifiesto ante la opinión no solamente del país, sino internacional. El presidente tiene que entender que él es la imagen del país. Y que ante esto tiene que dar ¿El señor Villavicencio ya les entregó la información? Tengo entendido que no. Hubo una resolución del Pleno, dentro de la misma resolución exhortaba al presidente de la comisión que entregue la información. A ver, todos tienen la posibilidad de fiscalizar, eso no es un limitante. El que la investigación esté en la comisión no le limita al señor Villavicencio a poder participar de la comisión. Así que está bienvenido, por si acaso, porque es como que si no investiga Villavicencio no va a haber garantías de una investigación imparcial o de una no, al contrario. Si el señor Villavicencio tiene información y cree que puede aportar a la comisión, bienvenido sea. Eso pasará cuando deje su obsesión por Correa. Muy amable, gracias, asambleísta. Gracias, Alexis. Y mi solidaridad por los ataques del Troll Center en su contra. Fuerte abrazo. Mire, Alexis, solamente quiero decir esto. Nosotros nos parecemos a la gente a la que nos debemos. Represento a un grupo étnico muy importante de este país y me siento muy orgullosa de ser negra. La diferencia es que tenemos un presidente que no se parece al país al que gobierna. Y eso sí debería ser muy duro para la gente que hoy está utilizando las redes sociales para atacarnos. Nosotros somos el pueblo, representamos a ese pueblo. Y orgullosa de ser la única asambleísta negra que representa al pueblo negro de mi país. Gracias, Alexis. Gracias, Elisenia. Gracias a usted, asambleísta Paola Cabezas, legisladora de UNES e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, que ha estado con nosotros. 8:09, una pequeñísima pausa, amigos de Alexis, y enseguida regresamos. Leonardo González cumplió su condena hace 4 meses. Fue asesinado esperando su libertad. El último escrito que yo puse fue el día lunes, antes que él muriera. El juez no me respondía a los escritos. A Carlos le faltaban 48 horas para salir y lo asesinaron. Ya escuchaban que iba a haber toda esta matanza. Familias destruidas. Discúlpenme si me quiebro en este momento. Víctimas de crímenes sin control. Nos ha destrozado a todos, a una familia completa. ¿Quiénes son los responsables? Aquí están enterrados la mayoría de los cuerpos de las personas fallecidas en la penitenciaría. Radio Pichincha te invita a la segunda parte del especial que revela el verdadero trasfondo de la peor matanza en las cárceles del Ecuador. Conéctate este jueves 21 de octubre a las 19 horas a la señal de Radio Pichincha y todas sus redes aliadas. Masacres en las cárceles. Segunda parte. Un nuevo